Ahora sí, sin más preámbulos, démosle la bienvenida con nosotros al invitado de esta noche aquí a los libros de la vida. Hoy tenemos una edición especial de los libros de la vida. Hoy conoceremos los libros de la vida del profe Weimar. Gracias. Profe, bienvenido. Hombre, y felicitación también, es profesor, entonces doble aplauso porque es profe. Muchas gracias. Me gusta más esa palabra profesor que la misma palabra maestro. Se supone que el maestro está por encima, pero es que llegar a la maestría es como muy difícil. ¿Y vos cuánto llevas de profesor? Hermano, 32 años. Eran los años de 1994, cuando afortunadamente estando en la universidad, me dice Guillermo Gómez, que seguramente, no sé si alguien lo conocerá en Río Negro, en su momento decano, usted es el loco que yo necesito. ¿Por qué? Es que hay un profesor que está incapacitado en el Liceo José María Córdoba, entonces necesito que vaya a reemplazarlo allá un mes. Y bueno, eso duró 7 meses el profe, y no lo digo en broma porque con Dani todo puede ser broma, se murió el profe. Y ahí quedé 7 ¿Yo qué meses. culpa tengo de que el señor se haya muerto? Y ahí duré 7 meses, hermano, y a partir de ahí ininterrumpidamente dando clase. Y ayer fue mi último día de clase, porque a partir de hoy ya estoy, digamos, en el marco de la pensión. Y también en el mismo colegio, después de darle muchas vueltas. ¡Aplauso, hombre! A ver. ¡Lo logró, Weimar! ¡Lo logró! ¡Lo logró! Gracias, hermano. No es fácil. No. No es fácil, no, pero verdad, felicitaciones. Te traíamos por todos esos detalles que queríamos, sabíamos tuyos, no mentira, no, coincidencialmente, vea que bacano, hermano, un desempleado más en Colombia, pero porque ha hecho bien las cosas. Oye, ahorita vamos a hablar de libros, pero o sea, es inevitable no hablar un poquitico de tu vida, cómo ha cambiado en estos últimos tiempos. Muchas entrevistas a toda hora. ¿Cómo ha sido ese cambio de vida a partir de la película para vos a hoy? Dani, es decir, yo lo que he manifestado en varios escenarios es que para mí la vida no ha cambiado en el sentido de la esencia. Es decir, yo sigo siendo el mismo hombre con los mismos vicios, las mismas virtudes, los mismos problemas internos, las mismas inseguridades, etcétera, pero evidentemente el ritmo de la vida, Dani, cambia mucho, y en ese sentido este ritmo es muy loco, justamente con lo de las entrevistas, el reconocimiento en la calle y todo ese cuento, en Europa inclusive pues lo de las fotos, autógrafos, etcétera. Entonces es muy charro, yo lo asumo es como hay una como risa, como que yo me sorprendo de que de alguna manera pues pueda generar eso, pero bueno, ahí lo estamos viviendo con calma, porque también sabemos pues que esto es efímero, que las cosas van a pasar y que esto se acaba más temprano que tarde, por más películas que uno haga después, estas cosas no pasan sino una sola vez en la vida, un poeta, increíble. Entonces no, con calma, con ese rollo y como con amabilidad con todo el mundo. Y a ver, uno cuando está en muchas entrevistas, uno a veces dice, yo no hubiera respondido esto dije lo que no era, porque pues no todo el mundo lo prepara, claro, ¿cierto? ¿Te ha pasado algún momento? Cada rato, nada más la semana pasada estábamos en México y entonces me pregunta un periodista en plena alfombra roja, 3 películas latinoamericanas que usted diga que no se pueden perder. Y yo, La noche de los lápices, me acordé. La noche de los lápices, Rodrigo de No Futuro, y se me quedó en blanco. Entonces un amigo en Río Negro hizo una película, entre otras cosas no la he visto, y me acordé de esa película. Y yo dije, No Cadenas, la historia que cuenta la vida de Javier Alondoño, y ni siquiera la he visto. Pero no me quedé callado en estos días, pero la música es original, entre otras cosas es cierto. No Cadenas es una película que realiza un amigo a quien lo apodamos el Super Ninja en Río Negro, con actores naturales y tal, y cuenta la vida de Javier Alondoño, y la música, sí la he escuchado así, es espectacular, es original, entonces por la sola música ya uno tiene por dónde salirse. En México la están esperando mucho ya a partir de... Va a llegar muy bien promocionada. No, y lo digo porque es que sí, uno está en la... Digamos,
tengo experiencia en esto, pero aún así uno está en la casa y yo hubiera respondido otra cosa, hombre, pero que por Dios. Nadie prepara para eso y pasar de un día estar dando clase a otro día estar en los sets de Caracol, de RCN, en fin, mejor el de Caracol, pero digamos que eso cambia mucho en el contexto. ¿Eras profesor de qué? Fundamentalmente de ética y filosofía, pero también de religión, es decir, de a religión. Ah, ok. Ahora bien, aquí estamos hablando de libros y yo te llamé a vos y te dije, ve, vamos a hablar de la pasión por los libros. ¿Recordás ese primer momento donde te acercaste a un libro? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Porque no todos nos acercamos a los libros de la misma forma. ¿Cuándo fue el primer momento que, si lo recordás, que vos dijiste, este fue como el instante donde empecé yo con el mundo de los libros? Sí. Pero antes de ir con la historia, es que no puedo, digámoslo así, contener la tentación de decir un texto a propósito de una librería y de la lectura. Dice así: cuando yo leo, realmente no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí. La saboreo durante tanto tiempo que acaba penetrando no solamente mi cerebro y corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Estas son unas palabras de una autora Raval que algún día me lo encontré en una... Gracias. Me la encontré en una cartillita de Adida, la Asociación de Institutores de Antioquia, nuestro sindicato, y me marcó mucho. Y claro, mi papá se hacía el que leía. Entonces, después me confesó, entonces yo veía leer a mi papá y a mí me daba curiosidad y tal. Y fui tan de buenas que yo a los 11, 12, 13 años tenía como vecino ahí enseguida a nadie más ni nadie menos que a Néstor Armando Alzate. Y Néstor es un gran lector y Néstor le prestaba unos libros todos enredados a mi papá. Yo leía eso, no entendía nada, pero como que me iba acercando. Cuando llegué al grado sexto, me encontré con un profesor martiniano. Nada más 2 estudiantes le hacíamos caso, Margot y yo. De resto nadie le paraba bolas a Martiniano y él nos leía y nos leía. Martiniano, qué nombre de profesor maravilloso. Y un señor, y entonces hizo un centro literario. Y hermanos, y fue muy teso porque entonces yo salí a cantar una canción, además porque los viernes a mí me tocaba lidiar a mi papá, porque él se emborrachaba todos los viernes sagradamente. Entonces mi madre llegaba y me decía para las 11:30 o 12, mi hijo, uno con 11 años, vaya a lidiar usted a su papá, que es que yo ya estoy muy cansada. Y lidiar a mi papá era ponerle 2 discos en la radiola. 1, La cama vacía, ¿sí o qué? Y 2, Los cisnes. Entonces yo me sabía Los cisnes y para el centro literario que Martiniano propuso, yo canté Los cisnes. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, hermano, y ese profe que nos daba literatura y tal, y empiezo yo a cantar. No voy a cantar aquí porque canto muy mal. A mí me echaron de una agrupación de punk cuando tenía 14 por malo. Mantua se llamaba. De punk. Nosotros teníamos... Claro, yo soy... Me echaron, pero alcanzamos a componer dos temas: Duro contra el muro y Los pollitos. Claro, Los pollitos dicen pío, 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 ¿cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen frío? Pollo, 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 pollo mal parido, pollo, 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 pollo de la mierda, pollo de mierda. Y ese era el pun. No, tremendo. Y la otra era más bacana: quisiera tenerte siempre a mi lado, jalarte las mechas y darte duro, duro contra el muro. Contra el muro. Eres una boba, estúpida pendeja, me tienes cansado, me tienes aburrido, duro, duro contra... Con razón me echaron. Con razón me echaron. No, pero es que... Pero ya ahí tenía como 14, pero a los 12 años yo salía al centro literario a cantar Los cisnes, para el que no se lo sabe. No, pero ese no lo canto, sino que lo voy a decir a manera de poema. Un cisne más blanco que un copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilos pasaban los días, allí no sentían penas ni dolor.
El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho hervir la pasión, y en una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilos pasaban los días, salían a nadar al rayo del sol, se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le daban ejemplos de amor. En una mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude sus alas y se oye en el arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce, se encoge y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida de los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchan la historia y amancuan los cisnes con ciega pasión, serán sus hogares un templo. Y yo llorando en sexto, y todos los muchachos de allá, juá, juá, gozándome. Y apenas vino yo a Margot, ella llorando también. Pero entonces llegamos al grado octavo y aparece el profesor Casafús. El profe Casafús nos pone a leer un libro, y ese es el primer libro que yo leí verdaderamente: La rebelión de las ratas, Fernando Soto Aparicio. Entonces lo bacano con Casafús es que en esa época uno le ponían como a leer libros, y lo que le decían es: lean el libro para el 15 de mayo y saquen ideas principales, no sé qué personajes y tal. Y con el profe no, simplemente para el 15 de mayo tienen que tener el libro. El 15 de mayo llega, leyeron el libro, sí señor, no señor, ta, 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 ta. Entonces él nos había explicado someramente lo que era un ensayo, y entonces nos puso a hacer un ensayo sobre la rebelión de las ratas, y yo hice una paginita. Y ahí es cuando yo digo que también la motivación de los profesores es muy importante cuando lo felicitan a uno, porque uno siempre dice: este profesor tan regañón, pero cuando lo felicitan. Entonces él leyó mi ensayo delante de todos los compañeros, yo me sentía un gran escritor, y claro, fue el primer libro porque yo sentía que estaba viendo todo lo que leía. Entonces yo veía esa ciudad dividida en dos, veía la familia de Rudencindo Cristancho, esa pobreza, la manera como los trataban como verdaderas ratas, la forma como en un momento determinado quemaron la ciudad de los ricos, la borrachera de Rudencindo Cristancho, que era el hombre más tímido del mundo y se para sobre una mesa a dar un discurso para rebelarse, etc. Entonces me pareció muy bacano ese librito y lo llevo mucho en mi corazón. Eso es con la primera pregunta. Trae tres preguntas. Vamos a decir, no alcanza el tiempo, pero de eso se trata. Conversar sabroso y conversar bueno. No, y vos haces una reflexión muy bacana que tiene que ver con los profesores y con los maestros y con la conexión con la literatura. Cuando de pronto no lo hay en casa, también lo hay por fuera con los profesores. Y no siempre, y los que han sido docentes saben que no siempre todos tienen que leer, se concentran en uno o dos, listo, por lo menos estos dos me leyeron, pues por ahí nos fuimos también y chuleamos, porque no tiene que ser que todo el mundo lea, y eso da un poquitico de esperanza. Oíste, vos fundaste una cosa muy importante, que ustedes donde lo ven, este hombre es muy importante en la cultura de Río Negro, que él con otro compañero fundaron Rock al Río, en Río Negro, y fue un festival muy bueno, o sea, un festival muy reconocido. ¿Cómo fue eso? O sea, vos sos rockero y dijiste, vamos a fundar esta vaina. ¿Cómo nació esa idea? Lo que pasa es que en Río Negro había un ensayadero, acústica, sala de ensayos, en Belchite, y al frente Fercho Echeverry, trapeadora, un rockero increíble de la agrupación Animal. El Fercho tenía un taller de publicidad, Publiheavy, pero él tenía ahí batería, tenía instrumentos. Entonces los que tenían plata iban a acústica, y los que no tenían para ensayar se metían donde Fercho. Entonces eso se reunía una cantidad de gente, y un día Fercho y yo dijimos: entonces, ¿qué vamos a hacer? Un concierto, profe, listo, ¿cómo lo vamos a poner? Rock al Río, pero solo con bandas de Río Negro. Fueron 19 bandas, 18 de Río Negro, y nosotros decimos que una banda internacional que era de Guarne, llamada Chatarra, eso fue en el 2006.
2006. Pero la tendencia era muy punkera y metalera, que es lo que a mí más me gusta y lo debo admitir. Y al segundo año también la misma historia. Y ya al tercer año, en el 2008, nos llama la administración municipal. En ese momento llegó Andrei Palacio allá como subsecretario de Cultura a proponernos que le iban a meter plata y tal. Y yo, pues hagámosle. Entonces ya la gente es que se van a dejar quitar Rock al Río, no, que yo no sé qué. Pero todo eso es de todos y hoy en día todavía funciona y en este momento la mesa de trabajo ya está pensando en Rock al Río de este año. Pero lo hicimos fundamentalmente pensando en tres cosas. Una, digámoslo así, mostrar las bandas rionegreras. Dos, hacer una reflexión sobre el río Negro, que de todas maneras la contaminación, etcétera. Y tres, un ejercicio social. Entonces, inicialmente la entrada era 1 kilo de alimento no perecedero, después fue cuido, etcétera. Y de alguna manera eso se viene manteniendo un poco, sino que nosotros le poníamos mucha atención a la cuestión de las eliminatorias, es decir, los conciertos clasificatorios. Y bueno, esperemos que este año vuelvan a eso. Pero sí fue una bonita experiencia. Y como hermanito de Rock al Río apareció un hijo que yo quiero mucho, que se llama Encuentro de Bandas Rock Sub-19, en donde el requisito fundamental es que ninguno de los integrantes superara los 20 años. Realmente era un sub-20, pero por el término futbolero lo pusimos sub-19 y bueno, siempre hicimos 10 o 12 versiones y esperamos volver a revivir eso este año. Hombre. Profe, entonces fuiste avanzando y en ese va a contar los libros, son cronológicos. El segundo libro que te impactó en tu vida. Hermano, tuvo que ver con Fernando González Ochoa. Es muy difícil que le pregunten a uno 5 libros, porque uno quiere decir cosas inteligentes, libros que no, pero es que Fernando González Ochoa, no, pero es verdad, Fernando González Ochoa. Ellos no saben quién es Fernando González Pacheco, van a ver quién es Fernando González Ochoa, por Dios. No, y fue impactante, yo ya había terminado pues el bachillerato, digámoslo, y yo leí eso y a mí me hablaba Fernando al oído, y como el libro de todas maneras es Pensamientos de un viejo, no es un libro difícil de leer, donde uno abra, uno lee. Entonces, por ejemplo, un día abrí y leo yo lo siguiente y me dio mucha risa, pero también me puso a pensar. Pilas pues, los enamorados. Todo beso que damos es una muerte, el morir de un deseo. Ya veis que hasta lo más vital y agradable nos habla de muerte y es triste en el fondo. No, Fernando González, una bacanería. Pero lo bueno es que Fernando González, yo soy profesor desde que estaba en la universidad, entonces fui muy de buenas y Fernando me acompañaba, digamos, en las clases. Yo les leía a los muchachos, entonces yo les leía a Fernando, sacábamos las fotocopias, entonces los muchachos aquí con la copia, yo leyendo con esa entonación tan impresionante, ¿entiendes que no? Y ellos también leían conmigo y tal, entonces me sirvió mucho también en mi, digamos, en mi quehacer docente. Pero lo más bonito es que González Ochoa y Pensamientos de un viejo me condujeron al tercer libro. Ok, la gente que de pronto, digamos, ahorita estábamos con una cliente asidua, lectora de aquí de la librería, y me preguntaba por un libro sobre la vejez, sobre un libro sobre la nostalgia, sobre el duelo. Ese libro sobre la vejez puede ser también Pensamientos de un viejo de Fernando. Porque además hace muchas reflexiones. También les recomiendo Viaje a pie, que es maravilloso, además con un sentido del humor impecable. Él es el gran, para mí el gran escritor antioqueño. Un dato no menor, él fue nominado por Sartre al premio Nobel, pero como lo tenían que nominar desde su país de origen, digamos, los premios Nobel los tienen que nominar desde el país de origen donde ellos se presentan, ¿cierto? Y aquí en Colombia, como él era ateo, no era católico, apostólico y romano, pues le negaron esa nominación, así que hubiéramos podido tener un posible premio Nobel antes que García Márquez, y los recomiendo leer a don Fernando, porque además es nuestro gran filósofo y gran escritor y es como una eminencia, es un hombre básicamente de otra parte. Claro, entonces en Pensamientos de un viejo justamente hay un pensamiento, valga la redundancia, que titula ahí en el libro La parábola de la llaga. Empezando el libro. Y entonces cuenta González Ochoa que una vez uno de los discípulos fue al maestro y con voz susurrante y lágrimas
en sus ojos, empezó a lamentarse de todo lo que estaba viviendo, de la miseria en la que estaban sus padres, del hambre que tenían sus hermanos, de la soledad que vivían sus hijos y no sé qué. Entonces el maestro le dice: deja tus lloriqueos y recibe como mi compasión la siguiente parábola que voy a darte. Y empieza a contarle que en un pueblo había un hombre en cuya pierna derecha tenía una llaga tan grande, tan fea y tan repugnante que en verdad respondía al nombre de cementerio de la alegría. Todo el que veía aquella llaga se le llagaba de tristeza el alma, y muchos que la vieron dieron razón a Schopenhauer. Ay, güey, pucha. Schopenhauer, pero ¿por qué le dieron razón a Schopenhauer? Entonces ahí cierro paréntesis. El que iba para un banquete ya no podía comer. El que iba para una fiesta ya no podía bailar. El que iba para donde su amada llegaba taciturno. Realmente esa llaga era el cementerio de las alegrías. Pero aconteció que un día pasó un loco por junto al mendigo y éste le pidió una limosna. Mi limosna, dijo el loco, será un consejo: oculta tu llaga. Y yo leía eso, ya, entonces que el maestro le quería decir eso al discípulo, que no le contara sus historias y tal. Entonces eso me daba a mí para reflexionar, que después también ponía a reflexionar a los muchachos. Pero entonces me quedé con Schopenhauer y ahí fue cuando me disparé. Eso es para cerrar como un cuento. Y ahí me disparé. Y ahí fue cuando me disparé. ¿Te disparaste a leer a Schopenhauer? Claro. Entonces ahí descubrí el amor, las mujeres y la muerte, que es el tercer libro. Y no, ya con eso, hermano, no. Increíble, porque no solamente es el amor, las mujeres y la muerte, sino cualquier cantidad de actividades de seres humanos de las que él habla ahí en ese libro. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando decía el amor, ¿cómo es? El amor no existe. Existe el deseo de amor. Guau, guau, guau. La muerte es el genio inspirador. El Musaguete es de toda filosofía. Sin ella, difícilmente hubiésemos filosofado. No, yo leía a ese man. ¿Y a qué edad leías vos? No, eso ya tenía yo por ahí, ya estaba en la universidad, tipo 23 años. 23 años, y yo empecé a trabajar a los 24. Entonces los estudiantes, porque yo fui muy de buenas en la vida, hermano, yo no sé qué es lo que me pasa. Ahora le decía a Laura que es que a mí no me pasan sino cosas extraordinarias, y eso siempre lo he pensado desde mucho antes de la película. Es muy charro. Entonces a esa edad, claro, ya empecé entonces los muchachos del colegio donde trabajaba, estaba en un nocturno, etcétera, etcétera, me decían Schopenhauer. Entonces que Schopenhauer. Pero no puedo, sino que como también Schopenhauer tiene esa fama de que no va muy a favor como de las mujeres, entonces realmente sí decía por allá que las mujeres tienen las mismas capacidades intelectuales que el hombre, pero les falta algo. Les falta el espíritu, decía el man. Y también decía lo famoso pues de que las mujeres tienen los cabellos largos y las ideas cortas y tal. Y bueno, me fui como enamorando del man, y mi tesis de grado tiene que ver justamente con Schopenhauer, cuando me gradué pues de licenciatura en filosofía y ciencias religiosas, que debió haber sido filosofía y religión católica, ya que era en la UCO. La UCO es la Universidad Católica de Oriente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, hay una, yo te voy a decir, yo te conozco a vos desde hace mucho tiempo. Vos no te acordás de mí. Insiste Dani, no, pero no se va a lectoar. No, exacto, usted no tiene por qué acordarse de mí. A mí me da mucha risa porque yo conozco mucha gente bebiendo. Entonces, la gente y yo bebiendo los dos. Entonces es muy gracioso porque cuando uno bebe y conoce gente, después de sano juicio uno no se acuerda. Uno dice, ¿yo dónde? ¿De dónde? En alguna borrachera. Entonces ahí la gente me saluda. Entonces, cuando Juan José, es un amigo en común, Juan José Giraldo, me dijo, imagínate que el profe Weimar está en una película, tenés que ver la que llama Un poeta. Y yo, ¿cuál profe Weimar? ¿No te acordás que nosotros nos íbamos para un bar de remate y nos quedamos allá, que fuimos como 2 veces hasta las 5? Y yo, ¡no! Este señor tenía un negocio, creo que con tu señora o algo así. Claro, con Claris, un negocio llamado Lectobar. Oh, eso era, yo ya llegaba allá muy volqueteado, porque era un rematadero. Nosotros íbamos a Café Bar, esto es noticia de Río Negro. Café Bar era un bar en Río Negro.
donde se rumbeaba los jueves porque había karaoke. Claro. Y, Pablo González era Pablo, el íbamos presente. con Pablo. Y transmisión en directo por Acuario Televisión, era una locura. Era una locura. Y entonces terminábamos todos los jueves a las 12 de la noche, salíamos 12, 1, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un día Mariluz me dijo, vamos para el bar, vamos de remate por del profe. Y yo, vamos por del profe. Y entonces ha sido muy bacano porque eso fue hace 20 años. Claro. Y después ya, qué bacano hace el profe que tanto trago nos dio en esa época, hombre. Que tanto conocimiento. Él no se acordaba de mí, pues yo fui como 2 veces, pero fue muy bacano. Y este hombre ha sido un creativo y buscador de cosas y amante del rock. Allá montamos un emprendimiento, se llamaba Tesis y Tesis, se gradúa quiera o no quiera. Entonces, ¿qué? A ver. Eran unas disertaciones. Sacábamos tesis en 2 fines de semana borrachos, un compañero y yo. Y había que poner citas para que eso quedara bien. Y el amigo es un genio, se llama Fabián Pérez, es un verdadero genio. Llegó a ser después decano de educación allá en la UCO. Y entonces necesitábamos meter una cita para que nos diera todo el discurso. Y el man se la inventaba y la ponía de tal manera. El man decía, si la buscan, no pueden decir que no existe. Era un chat GPT. Y le hacíamos las cosas. No, pero eran disertaciones, era impresionante. O sea, era cigarrillo y todo. Y hablábamos. Y el otro Kierkegaard. Y el otro hablaba de este y tal. Y era una maravilla. Uno salía allá, no sabía nada. Uno al otro día no se acordaba de nada. Pero pasábamos muy bueno al son de la cultura, la literatura. Y todavía hay. Oíste, vamos ahora, ya tenemos 3 libros, la gente que en este momento está conectada, estamos en este momento con el profe Uweimar, profesor y también actor de la película Un Poeta, que le recomendamos al que no la haya visto, que la vea, para que vean que ustedes también vienen en una profunda tristeza. Y los 3 libros que llevamos son La Rebelión de las Ratas, el segundo es Pensamientos de un Viejo y el tercero es son las mujeres y la muerte. Las mujeres y la muerte. Las mujeres y la muerte de don Arturo, para los conocidos, Arthur Schopenhauer. Y vamos con el 4º libro. Y yo sé que esto es muy respetuoso porque la gente que lee, sacar 4, 5 libros es muy difícil porque uno dice, ay, ¿cómo no dejo este? ¿Cómo no quito este? Pero bueno, es la dinámica que estamos jugando y le tocó. Pero antes de ir con el 4 ahí que le pasé en la lista, y me disculpan, no, es que ustedes le dan a uno mucha confianza, muy bacano. Entonces tal, quiero hacer un apunte a propósito de la literatura y de Pensamientos de un Viejo con otro libro de un autor que yo no sabía que creaba tanta polémica, pero ahora que veo a los grandes autores del presente hablar, digo, pero ¿cómo así que Fernando Vallejo no le gusta a todo el mundo, hermano? Que es que Vallejo una cosa, que Vallejo otra cosa. Yo, ¿cómo no le va a gustar a todo el mundo Fernando Vallejo? En estos días estábamos en la Filbo escuchando, para mí un gran autor, muy amigo de Dani, a nadie más ni nadie menos que a David Betancourt. Entonces él decía, no, yo me lo aguanto y yo leo, pero por el estilo. Decía el man que era el estilo lo que le gustaba. Entonces Gilma decía, no, yo no me aguanto, bueno, no sé qué. Pero yo sí me leí El Desbarrancadero y digamos que el apunte que quería decir es que en el 2004, justamente en Acuario Televisión, canal comunitario en Río Negro, nosotros experimentábamos con los directos. Entonces yo creo que he sido el único hombre, yo no sé, es que era un programa muy charro. En directo transmitimos los viernes a las 5 de la tarde 2 programas. Uno se llamaba Pensamientos de un Viejo. Y era yo leyendo a Fernando González y como era fácil, tal cosa, y hablaba carreta en vivo y en directo. Yo me tomaba 3 o 4 dobles y me metía allá y eso, y se reunían muchachos de la Quebrada Arriba y de los barrios populares del Alto del Medio de Río Negro. Eso era increíble. Yo salía después y estábamos viendo el programa y me comentaban que se iban a tomar chorro y a fumar marihuana mientras veían ahí el programa. Eso fue una cosa de locos. Pero el otro que leí en directo se llama El Desbarrancadero y fue muy bacano porque dicen que Fernando Vallejo no cuenta nada. A mí sí me pareció que contaba cosas ahí muy bacanas, es decir, cómo el país va al desbarrancadero de la misma manera que es familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, el 4º libro, hermano. Pero espere un momento, antes que eso, hagamos una reflexión aquí y es
es un escritor polémico. Para mí también es ahorita lo decía, es uno de mis escritores favoritos de mi vida, es Fernando Vallejo, un hombre que se inventó casi que un género, o sea, la cantaleta ilustrada, la forma como él va asociando su personaje, que es su personaje, él no es así. El Fernando de la literatura no es el Fernando de la vida real. Y es también una cosa que yo creo que le falta mucho a esta sociedad, que es una sociedad que se abraza mucho y que nos creemos mucha cosa, y es el único que dice que esto es una porquería y que esto no sirve, y entonces también es necesario esas cosas porque nos hacen ver, y él le da duro a todos. O sea, él coge a Uribe y le da a Petro, a este y a este, o sea, como que no le gusta y no el papá y su nostalgia, ¿cierto? Yo digo que es un señor con mucha nostalgia. Y El Desbarrancadero para mí también es uno de los libros fundamentales en la literatura colombiana. De hecho, de los últimos años podría decirse que es el gran libro de literatura antioqueña y colombiana. Es ese libro, y es muy bien logrado, además que está muy bien escrito. Para escribir con sencillez, que parezca sencillo, que parezca fácil, hay un trabajo de elaboración muy profunda detrás. Todo lo que parece sencillo tiene una profunda elaboración. Así que les recomendamos leer a Fernando Vallejo, y empiecen por El Desbarrancadero para que vean ustedes cómo le tira a todo el mundo, pero con elegancia, con una forma muy bonita de lenguaje, además que es un gran gramático, es un conocedor de la lengua. Creo que es el primer gramático de Colombia, básicamente es el señor que más sabe de gramática en este país. Y ustedes lo pueden encontrar aquí en Laureles ya, y usted sienta con él ahí, parece un curita ahí hablando, ¿cierto? Y bravo, como debe ser la gente de edad. Eso, así es la gente de edad. Estos días peleó con una señora, que un perro, que algo así, que le tiró cuchillo, en fin. Pero sí, ya, pero ya escribió lo que iba a escribir. Entonces ese es el cuarto libro, y aquí tenemos el quinto. No, vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto. El cuarto ahí sí. era como un Esa era una ñapa, esa era una ñapa. ñapita Muchas gracias, perdón. No, porque es que ese cuarto tiene que ver también con un amigo llamado Wilson, que una vez me lo encontré aquí en el parque de Boston. Entonces yo pues iba por la señora a la hora del almuerzo, entonces yo le decía que le iba a invitar a almorzar, y ella toda elegante porque trabaja en un banco, y yo me la llevaba para el parque de Boston con la coquita que había acabado de hacer en la casa y todo eso. Entonces era todo romántico, pero ella se devolvía para el trabajo, y un día llegó Wilson y empezamos a tomar chorrito y tal, y entonces en medio de los tragos, ¿usted ya leyó a Arthur Rimbaud? Yo, no, hermano, yo no lo he leído. Parce, y me empieza a contar la película de Rimbaud, y eso fue amor a primer oído, será porque eso el hombre habla muy bueno. Entonces me comentaba del niño genio, el visionario, el hombre que solamente escribió hasta los 19 años, que escribía como visiones a manera de poesía, y posteriormente se dedicó a vivir aquello que escribió. Entonces, que estuvo en tal parte en África, no, mejor dicho, me dejó como listo. Entonces, claro, me conseguí una temporada en el infierno. Y ese fue el libro, una bacanería. Cuando yo hice la tesis de Schopenhauer, me llevé 7 libros de Schopenhauer, La máquina de escribir. Me concentré en una finquita en el Carmen de Iboral que me recomendó Camber, su amigo Camber, y me metí allá y me llevé un libro para descansar de filosofía, y era justamente el de Rimbaud. Que era una temporada en el infierno para descansar. Qué belleza. Entonces, claro, yo descansaba 2 o 3 veces al día y leía, y ese libro se lee en un momentico, y leía, y de un momento a otro como que me metió todo eso. Y yo tengo una versión que está ahí en el libro, pero que como que cojo de pedacitos y pedacitos, y eso sale. Entonces, como yo no soy poeta, pero me invitan a recitales y tal, yo recito eso, y digo que es Arthur Rimbaud, pero lo digo con el corazón. Les puedo decir. Con ustedes, Arthur Rimbaud. He engullido un estupendo trago de veneno. Sea 3 veces bendito el consejo que me ha llegado. Las entrañas me arden. La violencia del veneno retuerce mis miembros, me vuelve deforme, me abate. Muero de sed, me ahogo, no puedo gritar. Es el infierno el castigo eterno. Ved cómo el fuego vuelve a levantarme. Ardo como es debido. Vamos, demonio.
Había entrevisto la conversación al bien y la felicidad, la salvación. No puedo describir la visión. El aire del infierno no soporta los himnos. Eran millones de criaturas encantadoras, un suave concierto espiritual, la fuerza y la paz, las nobles ambiciones, qué sé yo, las nobles ambiciones. Y es aún la vida. Satanás, farsante, ¿quieres disolverme con tus encantamientos? Exijo un golpe de bieldo, una gota de fuego. Jesús caminaba sobre las zarzas purpúreas sin curvarlas. La linterna nos lo muestra de pie, blanco y con trenzas morenas, en el flanco de una ola de esmeraldas. Voy a revelar todos los misterios, misterios religiosos y naturales, muerte, nacimiento, porvenir, pasado, nada. Soy maestro en fantasmagorías. Escuchad, escuchad, aquí no hay nadie y hay alguien. Quieren cantos negros, danzas de Uriz. Quieren que desaparezca, que bucee en busca del anillo. Quieren... qué bacanería, Rambo. La verdad, cuando se está en el mundo literario, pues Rimbaud es alguien especial. Le decían el Mozart de la literatura porque escribió muy joven y de alto contenido. Por lo general, la literatura de alguien que está muy joven, pues es muy simple, muy poco profunda. Entonces, en la literatura recomiendan que se tenga muchos años, que se haya vivido muchas cosas para poder escribir. Y este joven de 19 años escribió unas cosas monumentales que se volvieron clásicos de la literatura universal. Y después, o sea, es muy particular porque después se fue y traficó con afros, se fue para África y vendía seres humanos. O sea, tiene toda una vida compleja, difícil, pero además muy atrayente. Y es eso lo que a uno le llama la atención siempre de Rimbaud. O sea, que uno piensa, sí, Arthur Rimbaud, y el que no lo conoce se lo imagina, lee esa poesía y dice, no, esto es un señor de 70 años, de 80, que increíble. Va al infierno. Y es increíble el talento que tenía, pero sobre todo su vida tan particular, cómo se desencadena y cómo la vive. Así que estás muy compenetrado con la poesía y te veo declamando, ¿cierto? Por eso de alguna forma te recomendaron un poco para la película. O sea, dijeron, hermano, yo le tengo el casting. Claro. Carlos Eduardo Duque, amigo de Simón Mesa, me conoce desde niño y como es amigo de Simón y es músico, algunos quizá lo han oído mencionar pues a Carlos Eduardo. Entonces Simón pretendía que Caliche le ayudara con la música de la película, entonces le mostró el primer guión, o no sé si era el primero, el guión de la película. Entonces Carlos Eduardo leía eso y me veía a mí en ese papel. No, este es el man que me imagino leyendo Las borracheras de Oscar. Yo lo conozco, borrachito, él es sobrino de mi esposa. Entonces, claro, ahí llegamos pues como a la película gracias a esa causalidad o casualidad de la vida. Pero una cosita de la película. ¿Vos conociste a otros que se presentaron al casting? Sí, conocí a varios. Los que decían, no, este no llega. No, no, pero eso fue como a posteriori, que me dijeron, yo estuve tan, por ejemplo, John Alex. Ok. John Alex, hermano, yo me lo encontré por allá en Caracol un día cuando fuimos por allá. John Alex Toro, y eso me abrazó y me dijo, yo presenté el casting, hermano, pero me acuerdo, pues no es por chicanear, el hombre me dijo, divino, pero quedaste divino en ese papel, muy querido. Pero esta gente de la película lo que hizo fue hacer un recorrido por la ciudad de Medellín e invitar a presentar el casting a muchísimos poetas, amigos míos, que también lo presentaron. Bueno, y vamos ahora para una que es el cierre, que es el quinto, el quinto libro. Antes de eso, quisiera hacer una una nota de felicidad. Cuando uno ve una obra artística donde uno estuvo, donde uno se identifica, donde uno siente que la vivió, pues siente más emoción. Ahorita hablaba con Andrés, que está por aquí, un compañero de la universidad. En la Universidad de Antioquia, para los que somos de una generación, hubo un momento muy importante que fue el día de penumbra.
Penumbra es que había un conversatorio de, era Piedad Bonet, ¿cierto? William Ospina. Y se para un tipo, y eso está en YouTube, búsquenlo. Exacto. Entonces en la Antioquia, los que vimos eso, los que estábamos ahí, y después en la película, ese texto está igualito. Igualitico. Es una... cogen el texto y lo ponen ahí y es como una compilación, un homenaje, o sea, es una alegoría a este momento. Entonces cuando yo me acuerdo que yo estaba en la sala y yo dije, ¡ay! La Antioquia, eso es de la Antioquia, eso. Y él empieza Penumbra, porque era un chico que estaba muy perdido y estaba William Ospina, lo miraba así y le decía, Penumbra, ¿qué piensas usted? ¿Cómo es? Eso es increíble. ¿Cómo es esa parte? ¿Vos sí la tenés? No, ya se me olvidó un poco, pero vamos a ver si no. ¿Qué se podría decir de Penumbra? ¿No sería acaso? No, ya me olvido. Pero ¿no sería acaso el ocaso del crepúsculo? No. Y empieza este man a disvariar y todos en la Antioquia, el Camilo Torres estaba lleno y decíamos, ¿qué es esto? Y se volvió famoso en YouTube. Búsquenlo, busquen Penumbra, Daniel Damián. Es increíble. Y entonces me pareció muy bonito de la película que toma esas cosas populares que mucha gente no conoce y las pone ahí. ¿Qué podíamos decir de Penumbra? No, y un dato ahí es increíble. Simón estuvo buscando mucho a Damián. Es decir, porque de todas maneras que es una cuestión textual y cosas, y eso lo buscó y lo encontró, y de todas maneras se la jugó y metió eso ahí. Pero bueno, él sabrá también por qué. Pero sí buscaron al hombre y fue muy, muy particular la cosa. Pero bueno, tampoco tenemos tan buena memoria. No, tranquilo, pues búsquenlo, porque usted lo ve y la cara de asombro de todo el mundo. En la Antioquia hay un microfonito y ahí la gente hace filita y dice sus cosas, tanto en la asamblea como en cualquier conferencia o algo. Y llegó ahí Damián y para nosotros fue como un momento icónico o sea, casi como Pastora, como Tronquitos, como el que sigue que toma. Hermano, vamos por el quinto. Ay, hermano, para mí este quinto libro es muy especial porque entre otras cosas es de un amigo que yo conocí en 1998 como profesor del IDEM Villa del Socorro. Antes de vincularme con el Estado en el 99 en el municipio de San Francisco, yo trabajaba por contratos con el municipio de Medellín y estaba justamente en IDEM Villa del Socorro, y allí conocí a Carlos Mario Garcés, un gran escritor. Carlos Mario Garcés, antioqueño, es el que escribe una novela, digamos, que se llama La novela más corta del mundo. Y dice así: soy hijo de mi hermano, esa es mi tragedia. La novela más corta del mundo. Y eso quedó así, conocí al hombre. Me fui cuando me llegó lo de la vinculación, la rectora me dijo: Weimar se va a ir a recoger escombros a San Francisco, quédese aquí que yo le ayudo a vincularse con Medellín, pero hasta al final de año. Mi papá, profesor de escuela también toda la vida, y mi mamá, pero mi papá me decía a mí: usted va a saber qué va a pasar con esa señora mañana. Después se le olvida. No, vinculación es vinculación, pero usted verá. Entonces me vinculé. Quedó Carlos ya en el olvido, digámoslo así, porque nunca más volví a hablar con él, hasta que por allá me encuentro La casa de Resfa. Parece, el que lea eso está listo. Es un libro de poesía, pero también es autobiográfico, y yo creería, en estos días en el Festival Alternativo de Cine me preguntaban pues fue muy charra la pregunta, que creía yo que faltaría por filmar en Medellín. Entonces yo todo filotado, que me cogió también Andrea ahí como la llamada, y yo empiezo a hacer un discurso. Lo que pasa es que todo es digno de filmarse. Así, la vida de cada uno. La vida de cada uno. Entonces, ese libro ha sido tan bacano, de verdad, que Víctor Gaviria le ha dicho a Carlos Mario Garcés que quiere llevar a la pantalla gigante la historia de ese libro. Es autobiográfico y cuenta, digamos, la manera como se empezó
como se crió Carlos Mario. Es decir, la historia, palabras más, palabras menos, es que la mamá de Carlos Mario lo abandonó y se lo entregó a la mamá de ella. Es decir, él creció con la abuelita. Pero resulta que la abuelita vivía en una casa y esa casa era la casa de Resfa y en la década de los 70 era la máxima competencia de Marta Pintuco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, Marta Pintuco era la más famosa, donde iban los grandes políticos y tal. Para los que no saben, eran puteaderos. Entonces, claro, el niño creció en la casa de Resfa y claro, las muchachas de la vida alegre, las niñas, claro, era el niño de sus amores, lo querían. Entonces él cuenta cosas que le pasaron ahí, entre otras, algún día vio a la abuelita en un trío. Juá, 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 juá. A los 14 años una amiguita de esas no se aguantó más y se le pasó a la cama al pobre muchacho. Qué felicidad para el niño también ahí. Cosas así, muchas cosas, pero ya después cuando entra la parte fuerte del libro, eso es para uno llorar. Es decir, uno lee ese libro y sinceramente el que no llore no tiene corazón, pero también se ríe porque lo que él hace es que cada poema es el nombre de una puta, no lo digo peyorativamente, es el nombre de una puta y si ella es Lorena... ay, hermano, le cuenta a uno en un poema, en una página, la historia de Lorena y la mayoría de esas historias son muy tristes y uno llora mucho leyendo el libro. Entonces me marcó mucho también y entonces yo pensaba, pero ¿por qué no decir que uno de los libros también que más ha influenciado en mi vida es de un amigo y que es de aquí, que de pronto no es tan reconocido, pero realmente lo que yo sentí leyendo ese libro difícilmente se siente. Oh, qué bacano, qué bacano. Y da ganas de leerlo. Un aplauso. No, muchas gracias. Tenemos un espacio para una pregunta allá y una pregunta acá. Mientras Lau busca la pregunta, alguien piensa aquí si va a hacer una pregunta y hacemos nuevamente la invitación a que sea una pregunta. Porque hay una cosa que se llama el panelista espontáneo que arranca más que una pregunta, es un comentario. Y se nos va 3 horas ahí y voy a declamar y me permito hacer esto y de pronto nos quita más tiempo a otras personas que de pronto quieren preguntar y porque siguen más cosas. Entonces sí les pedimos que sea una pregunta, ¿cierto? Dicho esto, sé que alguien va a coger el micrófono y va a decir, sí, yo sé que usted dijo, pero eso nos ha pasado, nos ha pasado. Entonces si alguien quiere hacer una pregunta a Weimar, y si alguien tiene una pregunta en el en vivo. Ok. Si alguien tiene una pregunta por acá, a ver, allí tiene una pregunta el caballero. Weimar, buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo, la pregunta mía es más que todo por la de la película. ¿Cuál fue como el mayor obstáculo que encontraste a la hora de grabar, de actuar, no sé, libretos? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo. Juan Pablo pregunta, y la hago para que la gente lo escuche ahí, ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuviste a la hora de actuar la película? Para mí todo fue difícil, Juanpa, porque por la inexperiencia, entonces yo se la metía toda, pero lo más difícil para mí eran los esfuerzos físicos. Entonces, lo de la carrera fue muy duro, hermano. A lo bien. Cuando lo va persiguiendo el man. Claro. Esa carrera, alguien me decía algún día, es que no, la película es esa carrera. Pero es decir, Simón como que le tenía mucha fe a la carrera, porque es que el rollo es que estamos haciendo un cine a una sola cámara, es decir, cámara al hombro, 16 milímetros, entonces era muy teso porque no era cine digital, sino que era con cinta. Entonces el actor no se podía dar mucho el lujo de equivocarse porque se iba agotando la cinta, entonces no hay rollo, y si no hay rollo no hay película, eso es muy caro, eso es muy caro. Pero en esa escena en particular... Yo no sé, Simón, cómo estaba viendo eso, porque me puso a correr. Primero, dele, eso eran como 300 metros planos, hermano. Y entonces dele, y haga así. Yo grito y lo que yo digo es que eso estaba en el guión, porque habían 2 rengloncitos ahí y de resto todo era ¡ah! Todo hasta el final entonces yo digo que eso estaba en el guión. Yo le doy el crédito a Simón. Pero entonces, corra. Después el camarógrafo detrás corriendo, después un carro a este lado andando despacito mientras yo corría, después el carro a este lado quieto mientras yo corría, después la cámara aquí quieta mientras yo corría, después no es que yo ya no podía más. Entonces ya cuando ya
Él me vio muy cansado. Yo, me vas a dejar tomar una cervecita. No, Weimar. No, porque es para mantener el orden. No es que yo no se la quiera dejar tomar, sino que es para mantener el orden. Señoras y señores, llega y me dice, Simón, regálame las últimas 3 carreritas, hermano. Regala las últimas 3. Yo le la última, no, las últimas 3. Las últimas 3, yo, Simón, weón. No, es que no, hacele, descanse cuando usted quiera, cuando tan. Eso sí, pilas que ya se va a ir la luz y tal, porque iban siendo las 5:30 o 6. Bueno, hágale pues, primera. Y yo quedo supremamente cansado. Yo, no voy a ser capaz. Pero bueno, descansé. Segunda carrera. No, ya no era capaz. Ya no me daba más, ya el cuerpo no me dio. Entonces yo, no, Simón, yo ya no soy capaz. No, hacele. Y empieza Catalina Torres, la que hace, ¿cómo es? Cliquera. Sí, claqueta. Claqueta. Cámara 1, tan, 2, tito, increíble. La trajeron desde Alemania para hacer ese tipo de cosas. Y entonces, sí, es increíble. Y empieza Catalina, vamos, poeta, tú puedes. Poeta. Y empiezan unas 60 personas, pero de esas habían por ahí 30 o 40 y empiezan, poeta. Entonces, claro, me animé y terminé. Y terminé los 300 metros y por allá había un arbolito y allá terminó la carrera, yo vomitando, se me salieron las lágrimas y se me arrima, es muy bello porque se me arrimó una niña, María Camila, que era en la película La Tercera de dirección y no sé qué, hay director, primera director, segunda, tercera dirección, y me abraza y me dice, poeta, llore lo que quiera, pero se acordará de mí, que usted se va a ganar varios premios a mejor actor en yo no sé qué festivales, se acordará de mí. Hoy en día me he ganado como 5 o 6 y me acuerdo de ella, entonces fue muy bonito. Gracias. Mari. Y la otra, Juan Pablo, qué pena, la cargada. Entonces, no, la cargada yo no fui capaz, hermano. Ahí sí no fui capaz. Y Simón es muy descarado porque Simón, pues descarado entre comillas, lo lleva uno hacia el límite. Pero no va a ser capaz, lo presiona uno y no fui capaz. Cargar la pelada. No fui capaz de cargar la pelada, entonces ahí trajeron al doble y el doble que cargó a la niña es justamente el joven que me persigue, que es el que me está ahorcando, no es que aquí nos quedamos hablando, que es el que me está ahorcando de verdad, etcétera. Y el man cargó, muy amigo mío ahora, Emanuel se llama, Michael en la película, fue el que cargó a la niña. Entonces eso fue como lo más difícil, los esfuerzos físicos, Juanpa. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hay una acá. Declamar ayuda a memorizar los libretos. ¿A qué más ayuda declamar? Es como orar para ti. Bueno, esta fue, ¿quién hizo eso? @música de Posibio, tiene que tener. Listo, declamar, si sirve para algo más de aprenderte los libretos. No, es decir, claro, digamos que esa facilidad, por decirlo así, que tengo para aprenderme algún poema y declamarlo, me sirvió mucho para la cuestión de los libretos, pero esa última partecita fue muy bonita. ¿Cómo ven? Es como una religión. Claro. Es como orar para ti. Sí, yo creo que sí, porque es muy charro, porque ustedes saben que los profesores cuando van a entrar a clase, al principio, dentro de todo ese rollo de la organización de la clase, la mayoría empieza rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Padre nuestro, Ahora sí, muchachos, la clase. No, yo empiezo con una declamación, con un poema, entonces sí es algo así. Y me gusta mucho, digámoslo así, rezar poesía, y por eso es que surgió la agrupación Poiesis, que es un ensamble entre la poesía y el rock, y yo soy el vocalista, y eso es como una religiosidad ahí. Entonces, bacano si algún día tenemos un concierto de Poiesis aquí, hombre. Bienvenido. Caben en esa tarima. En esta tarima. Aquí lo hacemos. Nosotros somos underground. Va para esa, vamos a hacer poiesis, pero ese sí es cobrando. No, porque es que la poiesis, no vamos a, pues, a pagar con poiesis, no. Vamos a hacer un concierto acá, porque esto va a volver una sala. Por ahí está Tatiana que está organizando eso. Vamos a volver, de hecho, la idea es volver esto, una sala, donde la gente pueda venir a disfrutar de shows, de teatro, de baile, de música. Entonces, ojalá y que uno de esos sea poiesis aquí y les vamos a mandar a ustedes que tenemos su base de datos. Hola, recuerda ese compromiso que tú tuviste. Te esperamos aquí, claro, con poiesis.
Entre Listo. otras cosas, los que queden con la inquietud, hay un video medianamente con un sonido digno que está en YouTube y se encuentra como Warner Rock Poiesis. Nosotros estuvimos en Warner Rock. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes por estar acá. Quiero también darle las gracias a dos amigos escritores de la casa, a Juan Mosquera y a Sara Jaramillo. Un aplauso para ellos. Que siempre nos han acompañado en estos 5 años de esta fundación de la librería. La librería nace en pleno estallido social. Pero literalmente nació en el momento del estallido social, cuando nosotros nos decían, a mí me decían, ¿y usted por qué va a hacer una librería? Hombre, si nadie lee. Y yo, precisamente por eso hay que hacer una librería. Para contagiar a la gente de esta pasión por los libros, de este amor por, más que por la literatura, este amor por otros mundos distintos, y que nos saque un poquito de lo que estamos y lo que vivimos, y entendamos un poco más el corazón y nuestra alma, y acariciemos un poco más el corazón con las palabras. Esa es la apuesta nuestra, despertar el imaginario, que ese es nuestro propósito, despertar el imaginario con ustedes y contagiarlos de la pasión por los libros. Tenerte a vos acá fue importante, porque qué acierto traerte a conversar aquí, porque hablas muy apasionado por los libros, y eso es lo que nosotros queremos. Porque a veces los libros, la gente habla con racontos, elucubraciones, analepsis, prolepsis, tan fácil que es decir para adelante y para atrás, pero cosas que solo nos interesan a nosotros, que los dedicamos a los libros. Pero a la gente hay que hablarle así: ese libro es una chimba, ese libro es bueno, ese libro es bacano, ese libro te conmueve, ese libro te lleva a la vida, me llevó a reflexionar, a perdonar a mi padre, a mi familia, a entender cosas distintas. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos acá, hacer las cosas más cercanas, generar con ustedes un espacio más cercano donde entendamos el acto de esperanza que es el arte. El arte es la esperanza de nosotros. Gracias. No, muchas gracias a usted, Dani, hermano, muy amable. Gracias a vos por de los nombres de los 5 libros para la persona que está con sus inicios de Alzheimer. La rebelión de las ratas, no, hermano. La rebelión de las ratas. Sí, ok, La rebelión de las ratas, Pensamientos de un viejo, El amor, las mujeres y la muerte, de Arthur Schopenhauer, Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, y La casa de Resfa, de Carlos Mario Garcés. Y una ñapa, que es el desbarrancader. La ñampita. Exacto. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, a las personas que están detrás de esto, a las libreras. Quiero agradecer al equipo de Te Creo, al equipo de la corporación, a Simón, que cantó, al equipo de sonido, las luces, a los chicos de Signo. Quiero agradecer a todos ellos, que son los que nos hacen brillar a nosotros, para que nosotros estemos aquí brillando con sonido, con luces, los que pusieron las sillas. Todo este equipo, nadie ha generado esto solo. Esto es parte de un equipo, no sé si muy grande, muy pequeño, pero sí que es un equipo muy apasionado y concentrado en que esto funcione por estos 5 años. Esperamos cumplir 5 años más, 20, otros lustros. Quiero que le demos un aplauso a toda la gente que está detrás de esto. Gracias a todos.